Hola, mi nombre es Daniel Gustavo y el día de hoy les presentaré la resolución del problema 2-23, el cual nos dice lo siguiente: un mecanismo de yugo escocés se usa para convertir un movimiento rotativo en un movimiento recíproco a medida de que el disco rota a una tasa angular constante omega. Un pasador A, que es este punto, se desliza en una ranura vertical causando que el miembro ranurado se desplace horizontalmente de acuerdo a esta ecuación. Esta ecuación es muy importante, denota este movimiento. Con respecto al punto fijo del disco O, determine las expresiones para la velocidad y la aceleración de un punto P. Entonces aquí es donde tenemos nuestras primeras variables a encontrar. Sería determinar expresiones para la velocidad y aceleración de P. Entonces, pues podemos ejercer eso. Nos indica el problema que hay que encontrar expresiones, o sea, funciones para la velocidad y aceleración del punto P. Estas expresiones nos indican que son en función del tiempo, entonces la colocaremos aquí, en función del tiempo. Por otro lado, nos indica que es necesario encontrar la velocidad y aceleración máximas de P. Entonces, este es otro parámetro importante a determinar. Tendremos que encontrar también las velocidades y la aceleración máxima de P durante un ciclo. Es decir, pues al momento de que da este mecanismo una revolución completa, una vuelta completa. Igualmente, esto es respecto al punto P. Y asimismo ya nos dan algunos valores. Nos dice que es en cuanto al valor de R igual a 75 milímetros y omega de 5 radianes por segundo. Aquí he cometido un error. En el problema original es pi radianes por segundo, más adelante lo corregiré. Y bueno, pues prosiguiendo ahora con la resolución, tendríamos lo siguiente. El método que emplearé aquí es un método, más allá de simplemente derivar la ecuación que está en la parte del ejercicio, de x es igual a r por el seno de omega t. Crearé un método aquí, explicaré un método para encontrarla todas las ecuaciones que determinan posición, velocidad y aceleración de un mecanismo. Entonces, a continuación, vamos con ello. Primeramente, es importante considerar algunos vectores de posición. Estos vectores naranjas serán variables en el tiempo y los vectores en azul serán constantes alrededor del tiempo. Ahora, colocamos aquí un punto adicional, un punto Q, que nos servirá para definir nuestros vectores que se ubican en el mecanismo. Este mecanismo, de acuerdo a cómo lo simplifiqué en este dibujo, nos da como resultado todas las representaciones. Aquí estoy situando una magnitud para cada uno de los variables que intervienen. En este caso es magnitud R, magnitud Z, magnitud X, y asimismo para el vector que va de O con respecto a, para el vector que va de P con respecto a O, un valor de L. Este valor de L denotará esa distancia. Ahora, conforme a eso, podemos determinar algunas ecuaciones que son posibles, que es posible formarlas a partir de los vectores. Por ejemplo, tenemos el vector de A con respecto de O. Eso es igual a el vector de P con respecto de O más el vector de Q con respecto de P más el vector de A con respecto de O, de Q, perdón. Aquí simplificando, vemos que se llega al mismo vector, que es de A con respecto a O. Ahora, descomponiendo el vector de A con respecto a O, y aquí nos falta señalar cuáles serían nuestros ejes de referencia, sería Y y X, partiendo del punto O. Entonces, descomponiéndolo en las componentes X, Y y Z respectivamente, tendremos lo siguiente. La magnitud de R, y en la componente en Y sería seno de teta, coseno de teta en la componente en X y 0. Esto es igual a R, sería ahora la descomposición de P con respecto de O, que simplemente sería la longitud L en X, 0, 0, más
la descomposición del vector Q con respecto de P, que en este caso nos daría como resultado un desplazamiento en menos X. El signo menos se coloca puesto que en esa posición hemos colocado nuestro vector 0, 0 más la descomposición del vector de A con respecto a Q, que simplemente quedaría como Z, un parámetro en Y. Ahora es importante determinar cuáles son las variables que dependen del tiempo. De acuerdo a esta representación esquemática serían θ, X y Z. ¿Sí? Estas variables son las que determinan cómo se va variando el tiempo. Y asimismo determinan cómo varía la posición al variar el tiempo y el funcionamiento en el mecanismo, y estas serían las variables a tomar en cuenta para derivar y en sí mismo encontrar las ecuaciones de aceleración y velocidad. Vamos ahora a encontrar las ecuaciones de velocidad, partiendo entonces de que estas son las ecuaciones de posición. Entonces, podemos proseguir con la siguiente. La derivada del coseno es menos el seno, por eso aquí agrego el menos r, entonces sería menos el seno de θ por la derivada interna, que sería θ punto. Seguimos con la componente en y, r por la derivada del seno es el coseno de θ por la derivada interna, θ punto. Y 0 nuevamente. Y esto sería igual a L, que es un parámetro constante, por eso es 0, más, depende del tiempo, X, por eso X punto, más Z también depende del tiempo, por eso X punto, ¿sí? Y con esto ya obtendríamos nuestras ecuaciones de velocidad. Ahora, para encontrar las ecuaciones de aceleración, hacemos lo siguiente. Bastaría con simplemente volver a derivar. Tenemos entonces menos r, que es el parámetro constante, y ahora multiplicaremos estos dos términos, seno de θ por seno de θ punto. Ejercemos las operaciones de derivación, sería la derivada de el seno, es coseno de θ por la derivada interna, θ punto por θ punto nuevamente, más la derivada de θ punto, que sería θ dos puntos, por seno de θ. Ahora, r por la derivada del coseno sería menos el seno de θ por la derivada interna, θ punto, por θ punto nuevamente, más la derivada de θ punto, θ dos puntos, por el coseno de θ. Y 0. Ahora, la derivada de x es x dos puntos, y lo mismo sucedería con la derivada de z punto. La derivada de z punto, z dos puntos, más 0, z dos puntos. Y a partir de esto ya tendremos las ecuaciones de aceleración. Entonces, así es como se obtiene este método y se llega a expresiones para encontrar posición, velocidad y aceleración de este mecanismo, sin la necesidad de que el problema nos especifique cuál es la función que determina cómo se desplaza x. Continuando con la solución, simplemente nos quedamos ahora con las ecuaciones de la velocidad, que son realmente las que nos interesan por el momento, para encontrar las expresiones de velocidad y aceleración. Aquí podemos observar que tenemos dos ecuaciones, y dado que el vector que varía tiene una magnitud de x, pues ese es el que nos interesa, encontrar x punto, que igualmente lo podemos representar como p punto, que sería la velocidad del punto p. Entonces, para x punto tendríamos lo siguiente, menos x punto, que sería este vector que, como habíamos mencionado, es variable con el tiempo, es igual a menos r por el seno de θ por θ punto, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Y cabe aclarar que esta ecuación es similar a la que el libro nos propone. E igualmente se llegará a la misma solución, salvo que en este parámetro, en este modo de resolución, x está denotado como ese vector y como se ilustra en la parte
esquemática de la representación de esta imagen. Bueno, tenemos aquí entonces que nos dice que la tasa angular es omega, es constante. Tendremos que este parámetro va a estar fijo y asimismo es importante denotar que teta punto tomaría el valor de omega, puesto que la derivada de teta, que es teta punto, tomaría ese valor. Por regla general se determina que la derivada del ángulo teta punto es la velocidad angular. Entonces aquí sustituyendo algunos términos tendríamos que P punto es igual a R por el seno de teta por omega. Aquí he cometido un error, no es 5 radianes por segundo, sino pi radianes por segundo. Una pequeña disculpa. Y eso sería el valor de omega y sería el valor constante. Esta expresión ya la podemos determinar como una respuesta ante la cual, de acuerdo a cómo hemos ilustrado el método, nos daría la solución de la velocidad del punto P, pero bastaría ahora, sería necesario ponerla ahora en función del tiempo. Para ello podemos formular lo siguiente. Tenemos que P punto es igual a R por el seno. En este caso sería omega t, puesto que eso es el movimiento que se efectúa del ángulo, sería pi radianes por tiempo, pi radianes por segundo. Y esta ecuación ya estaría en función del tiempo y esa sería nuestra respuesta para la velocidad. ¿Sí? Simplemente hay que recordar que el libro nos ha propuesto de que el ángulo se mueve como omega por tiempo, ¿sí? Que en este caso sería pi radianes por segundo. Y esta sería la solución, la expresión para encontrar la velocidad. Ahora, vamos a encontrar los máximos, ¿sí? Vamos a encontrar la velocidad máxima de P, que en este caso sería P punto, la velocidad, punto significa la velocidad de P. Sería 75, que sería el valor de R, por, déjenme acomodarlo como está, sería por el seno de omega t por omega. Esta expresión ya contiene el valor de R, bastaría ahora con sustituir el valor de la velocidad angular, que sería de pi radianes, vamos a colocársela de una vez. Tendremos pi por el tiempo, por pi de nuevo, que sería el valor correspondiente a omega. Ahora aquí, bueno, hay que recordar una cosa. ¿Cómo encontramos el máximo? El máximo se llega encontrando a través de que el seno de pi por t sea igual a 1. Recordemos que el seno es más o menos similar a esto. El máximo que se tiene aquí es 1, entonces para resolver esta ecuación y encontrar el máximo, tendríamos que hacer que el seno de pi por t sea igual a 1 únicamente. Aquí sería únicamente poner el seno, esta expresión, igualarla a 1, ¿sí? Aquí tenemos el seno, vamos a colocarlo acá, un poco más apreciable. Seno de pi por t es igual a 1, ¿sí? Ahora, podemos quitar esto. Tendríamos de que esto sería igual a 1. Así creo que queda mejor representado. Despejando, tendríamos pi por t igual a seno a la menos 1 de 1. Y simplificando eso con la calculadora, seno a la menos 1 de 1, tendríamos que eso es igual a 1 medio de pi. Calculadora en radianes, recuerden. Ahora, despejando el tiempo, tendríamos de que el tiempo es igual a 1 medio. Y este sería el valor del tiempo que le tomaría al mecanismo para encontrar el máximo de la velocidad de P, es decir, P punto. Y bueno, vamos a ahora ejercer cómo sustituir este tiempo en la ecuación.
Es decir, vamos a sustituirlo en esta ecuación. Tendríamos P punto es igual a 75 pi por el seno de pi t una vez vamos a sustituir el tiempo, que es un medio, para que sea un máximo y encontrar el máximo de la velocidad. Entonces tendremos lo siguiente. Esto daría como resultado lo siguiente. Tendremos P punto es igual a simplemente esto aquí daría un resultado de 1, entonces tendríamos que la velocidad sería de 75 pi y esto quedaría en radianes sobre segundo, perdón, sería milímetros por segundo. Milímetros. Bueno, vamos a convertirlo a metros. Para hacer la conversión tendremos que considerar lo siguiente. 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Colocamos aquí milímetros por, cancelamos aquí, nos queda ya, está en centímetros. Ahora, un metro tiene 100 centímetros. Cancelamos centímetros con centímetros y ejerciendo las operaciones ya tendríamos el resultado en metros por segundo. Ejerciendo la multiplicación de 75 pi por 1 sobre 100 por 1 entre 100, perdón, 1 por 1 sobre 10 por 1 entre 100 tendremos el resultado de 0.2356 metros por segundo. Y ese sería el resultado de la velocidad máxima de P. Podemos encontrarlo hasta aquí únicamente. Yo decidí convertirlo a metros, que igualmente no hay ningún problema. Sería de 0.2356 metros por segundo. Y con eso daríamos fin al encuentro de los parámetros de velocidad máxima. Ahora vamos a encontrar lo siguiente que nos piden, la aceleración. Aquí tenemos ya nuestras ecuaciones que hemos obtenido anteriormente de la aceleración. Falta determinar las expresiones, así como la aceleración máxima del punto P. Bueno, comencemos. Igualmente, aquí tenemos dos expresiones. Estas dos expresiones determinan cómo sería el comportamiento del mecanismo. Nos importa básicamente la una, puesto que tenemos que es de x dos puntos. Entonces tendremos que la ecuación queda de la siguiente manera. Menos r por el coseno de teta por teta punto. Este está elevado al cuadrado. Tenemos 2 teta punto más teta dos puntos, que sería la aceleración angular, por el seno de teta. Y eso sería igual a menos x dos puntos, que sería la aceleración en x, o también determinada como la aceleración del punto P. Aquí vemos que podemos simplificar los signos, podemos retirarlos de la ecuación, simplemente nos quedaría con esto. Como el problema nos especificaba que la velocidad es constante, esto nos da como resultado de que la velocidad angular es 0, por eso este término es igual a 0. Ahora, simplificando eso, o teniendo en mente eso, hay que considerar que la ecuación nos quedaría como r por el coseno de teta por teta punto elevado al cuadrado, y eso sería igual a x dos puntos, que sería la aceleración en el punto P.
Tendríamos entonces igual a x 2 puntos. Ahora, esto sería igual a p 2 puntos, que sería la velocidad del punto P. Entonces podremos simplificarlo como p 2 puntos, que sería la aceleración de P, es igual a R por el coseno de teta por teta punto al cuadrado. Y con eso sería la expresión que determinaría la aceleración del punto P. Ahora, vamos a simplificarla un poco más esta expresión. Con esa expresión bastaría con la expresión anterior en azul, pero aquí recordemos de que no es 5 radianes, sino pi. Vamos a hacer ahora la sustitución de los datos que nos dan. Tenemos 75p por teta 2 puntos, que en este caso sería la incógnita, bueno, no, el valor de pi. Y con esto, simplificando un poco más, tendríamos 75 por el coseno de, recordemos, el ángulo es omega t, así se mide, así lo establece el problema, por teta punto, que teta punto recordemos que es omega al cuadrado. Y con eso ya tendríamos como resultado la ecuación, la expresión más bien, que determina en función del tiempo la aceleración del punto P. Vamos ahora a encontrar el máximo. Aquí podemos nuevamente reescribirlo ya con el valor de la velocidad angular, que sería de pi. Entonces colocamos su valor en la ecuación. Sería por pi cuadrado igualmente aquí. Ahora vamos a encontrar su máximo. Su máximo, ¿cómo se encuentra? Nos centramos en el coseno. El coseno tiene igualmente la siguiente forma. Tenemos aquí el valor de 1. Igualmente oscila entre esos valores. Su gráfica estaría considerada como esta gráfica aproximadamente. Entonces, su valor máximo está centrado en 1. Entonces, para encontrar la solución y encontrar ahora el máximo de la aceleración de P, o P 2 puntos, que sería la aceleración en P, tendríamos lo siguiente. Tenemos que el coseno de pi por t debe de ser igual a 1. Ejerciendo las operaciones tendremos que pi por t es igual a coseno a la menos 1 de 1. Esto nos da igual a 0. Entonces, despejando de aquí, tenemos que en el tiempo 0 es cuando se da la aceleración máxima en P. Ahora, sustituyendo eso aquí, el valor de t igual a 0, tendremos lo siguiente. Tendremos 75, que es el valor del radio, por el coseno de pi por t, que en este caso ya le coloqué simplemente el 0, por pi cuadrado. Este resultado nos da un valor de 1. Entonces simplemente nos queda restar de que la velocidad, la aceleración máxima de P 2 puntos está determinada como P 2 puntos es igual a 75 por pi al cuadrado. Y esta ya sería la solución. Estaría igualmente en milímetros por segundo cuadrado. Milímetros por segundo cuadrado. Aquí me faltó eso, pero bueno. Ahora vamos a transformarla en metros nuevamente. Aquí ya lo he transformado, entonces nuestros resultados serían de 75 pi cuadrada por milímetros por segundo cuadrado, o en metros 0.74022 metros por segundo cuadrado.
y esos serían los valores de la aceleración máxima para este mecanismo. Recordemos de que estos valores se han medido con respecto a este vector. Este vector, como observamos, está medido de derecha a izquierda en esta dirección. Esta dirección es importante puesto que como los dos valores que obtuvimos son positivos, quiere decir que en esta dirección oscilan. ¿Sí? En la dirección que asumimos. Entonces, cabe resaltar de que así se midió el valor de x en este punto. Es por eso que no nos coincidió precisamente con la ecuación de x es igual a r por el seno de omega t. Esto dado que el libro lo tomó así. Tomó de que eso era x así. Y yo lo he tomado como x con la flecha azul. Pero es prácticamente lo mismo. Este sería este parámetro. Así lo tomó el libro en consideración. Yo lo he tomado como se muestra en la flecha azul. Pero sin ningún problema se llega a la solución correcta. Este método básicamente lo quise ilustrar con ese objetivo. En esta fecha. Bueno, ahora, si queremos por otro lado ver cómo encontrar estos resultados, aquí se me fue, es cuadrado, y aquí igualmente estos resultados serían los correctos, ya los he comprobado anteriormente, y bueno, si nosotros quisiéramos por un método más simple encontrar la solución, de acuerdo a la ecuación ya que nos da el problema, de x punto es igual a r por el seno de omega t, podemos simplemente, bastaría con derivar, ¿sí? Simplemente. Ahora x punto es igual a la derivada del seno, pues recordemos que es el coseno, sería r por el coseno de omega t por la derivada interna, la derivada de t es 1, simplemente nos quedaría omega, y bueno, x dos puntos, ahora, que sería la aceleración, sería r menos, el coseno es menos el seno, permíteme acomodarlo, menos omega por el seno de wt por omega. Entonces, simplificando un poco, tendríamos lo siguiente. Menos r por omega al cuadrado por el seno de omega t. Y así de simple resolveríamos el problema, pero bueno, como les decía, mi objetivo era explicarles de dónde salían las ecuaciones. Prosiguiendo con esta solución, pues igualmente, como les había comentado, aquí tenemos, hay que hacer lo máximo el coseno de 1, para que sea el máximo, coseno de pi por t igual a 1, sería el tiempo 0, sería prácticamente el mismo criterio que utilizamos anteriormente. Aquí tenemos el seno ahora. El del seno igualmente nos daría un tiempo de 1/2. Y bueno, consideraría que este sería el método más fácil, pero no el correcto para cualquier otro problema que se quisiera resolver. Consideraría que el que vimos anteriormente es igualmente igual de válido y muchísimo mejor, dado que nosotros obtenemos nuestras propias ecuaciones para resolver el problema. Entonces aquí, una vez predispuesto eso, esos valores de tiempo igual a 0 y tiempo igual a 1/2, pues habría que simplemente sustituirlo. Ya el libro nos da el valor de R, nos dice que es de 75 milímetros, entonces aquí colocaremos ese valor. Tenemos entonces que x punto es igual a 75 por el coseno de omega t, que en este caso omega, recordemos que tiene el valor de pi, por el tiempo, que el tiempo es 0, nos daría 0 aquí, coseno de 0, por pi. Aquí, bueno, pues nos da esto un valor de 1, y bueno, x punto, la velocidad, sería máxima con un valor de 75 pi. Y noten prácticamente el mismo valor que teníamos, para que observen de que igualmente se llega a la misma solución por el otro método, que por este método que es el habitual. Asimismo, vamos con la velocidad, x dos puntos, como lo denota el libro, nos daría como resultado menos r,
Bueno, ya sustituyendo de una vez, aquí las unidades serían en milímetros por segundo. Sustituyéndolo quedaría menos 75 por el seno de pi, recordemos que era pi, los 5 radianes, por el valor del tiempo, que es un medio, por pi. Aquí he cometido un error, me falta otro pi. Aquí faltaba este pi, perdón. Por eso no iba a dar. Menos 75 y aquí va pi. Por el valor de omega, ¿sí? Ajá. Entonces ya es correcto. X, dos puntos, es igual a menos 75 por pi. En este caso tenemos dos pi's. Pi es pi al cuadrado. Y pues simplemente sería en milímetros por segundo al cuadrado. Y listo, ya con eso llegaremos a la solución. Igualmente, si ustedes lo quieren transformar en metros, que diría que es también igualmente correcto, obtendremos la solución. Y si a mí me interesa, sin esto, ¿sí? Este método es mucho más accesible y daría como resultado sin la necesidad de obtener la ecuación en rosado, que les he subrayado. Aquí el signo negativo, recordemos, que nos indica que va en esa dirección. Como observamos en el anterior método, nos dio que era positiva, entonces quiere decir de que sí, en realidad va en esa dirección la aceleración de P. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y estos serían nuestros valores. Como observamos, es muchísimo más rápido el otro método, pero este consideraría que es mucho más eficiente para cualquier otro problema atacarlo. Y aquí recordemos, sí, es porque se ha tomado ese vector. Por eso es que cambiaron las ecuaciones un poco, pero si se fijan, al sustituir y encontrar los valores máximos se llega prácticamente al mismo resultado. Bueno, muchísimas gracias por su atención.